Bien, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Gracias al Señor por este tiempo de verano, de poder reunirnos. Sabemos que quizás hay gente entrando y saliendo, tomando vacaciones, ¿verdad? Tomándose unos días de descanso, cosa que es muy, muy buena. Sin embargo, la misión no para, así que la iglesia no para y damos gracias por estar reunidos hoy día en torno a nuestro Señor, en torno a la palabra, en torno a Cristo mismo, ¿verdad? Nuestro Rey, a quien queremos adorar y honrar y exaltar al estar juntos. Quiero darle la bienvenida muy especialmente a cada uno de ustedes, saludar especialmente a Mario y Laura, que hoy día están con nosotros, nuestros hermanos de la Iglesia de la Trinidad. A Laura yo la conozco, hemos estado ahí en algún retiro de pastores compartiendo y en este momento me dicen que ellos son los encargados laicos de Batuco, están trabajando ahí. Así que gracias al Señor por eso, que el Señor les bendiga, nos honran con su presencia y son bienvenidos. Me dicen que las próximas semanas también van a estar porque van a estar un par de semanas por acá. Así que bienvenidos Mario y Laura. Y nuestra hermana Virginia, que también nos visita de vez en cuando, ¿verdad? Los fines de semana que está acá. Ella participa en la iglesia de Providencia, ¿verdad? Así que también muy, muy bienvenida. Al final de este tiempo de canciones y palabras tenemos un tiempo de café, así que ahí podemos compartir un ratito más. Bien, y les cuento que estamos en una serie de Tito durante el verano, esta carta, una carta cortita, tres capítulos, así que se puede leer varias veces durante el verano, y estamos ahí estrujando y sacando el jugo y desmenuzando qué es lo que la carta que Pablo le escribe a Tito tiene para también nuestras vidas. Imagínense el lugar más difícil de la ciudad, donde sus integrantes están llenos de vicios, son flojos, violentos, mentirosos. Estoy hablando de otra iglesia por si acaso. Imagínense que en ese sector se ha establecido recientemente una nueva iglesia, una iglesia. Y ahí hay cristianos recién conversos, recién convertidos, inmaduros aún en la fe, y que por lo tanto muchos de estos vicios que son de la cultura local están presentes también dentro de la iglesia. Creta era una isla que se encuentra al sur de Grecia continental, en el mar Mediterráneo, y los cretenses tenían fama de ser cretinos, mentirosos, llenos de vicios. De hecho, la palabra griega para decir mentiroso era cretizo. Entonces, cretizo significaba ser mentiroso y ser cretense. Esto es tan así, que yo sé que lo mencionaba Ignacio la vez anterior, que Pablo mismo cita en el verso 12 del capítulo 1, uno de sus mismos poetas cretenses que decía, Epiménides se llamaba este poeta, que decía, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Así que, ¿quién levanta la mano para decir, yo quiero ir a plantar una iglesia allá, yo quiero ir a servir a esa iglesia? Así que la iglesia de Creta era una iglesia inmadura, estaban recién convertidos los hermanos y aún estaban presentes en sus vidas muchos vicios de su antigua vida. Eso les pasa a ellos nomás, ¿verdad? ¿O no? La idiosincrasia cretense estaba enquistada aún todavía dentro de la iglesia. Y es a una comunidad así que Pablo está instando, animando a Tito a servir, a ministrar. Tito levantó la mano y dijo, yo voy, yo me ofrezco para ir a predicar el evangelio a los cretenses. Y Pablo tenía dos encargos
dos encargos principales para Tito. Uno, designar ancianos. ¿Ya? Ignacio estuvo hablándonos la semana anterior sobre los requisitos que debían tener estos ancianos que Tito debía instalar. Y el segundo encargo era poner en orden lo que queda. Eso aparece en el versículo 5 del capítulo 1. Poner en orden lo que queda. Y esos dos poner en orden son dos cosas también. Lo primero era enfrentar las falsas enseñanzas, lo que nos hablaba Benja la semana pasada. Y segundo, exhortar a los hermanos en Creta sobre los aspectos prácticos y éticos de sus vidas familiares, relacionales y laborales. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. ¿Okay? Así llegamos al capítulo 2. Eso es lo que nos queda ver, donde Pablo exhorta a Tito a instruir a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jóvenes y a los esclavos. Y hoy día nos vamos a estar deteniendo solamente en dos, en los ancianos y ancianas. Con ancianos y ancianas se refiere a los hombres y mujeres maduros de la iglesia, ¿ok? Etariamente, ¿ok? Se está refiriendo a eso. ¿Cómo luce una comunidad? Una iglesia que busca vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la conducta en el día a día de aquellos que han nacido de nuevo, que hoy día son parte de la familia de Dios, que ahora son hijos de Dios? Veamos cómo el apóstol Pablo responde a estas preguntas. Primero, le habla a Tito mismo. No sé si se dieron cuenta. No está ahí el pasaje, pero pueden tener ustedes algunos la Biblia abierta, otros en su celular. Pablo, en primer lugar, le habla a Tito. Versículo 1 le dice, tú, en cambio, está primeramente hablándole a él. Tú, en cambio, en contraste con estos falsos maestros que enseñan cuentos judíos, que son impostores, tú, en cambio, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, la doctrina del Evangelio, lo que Jesús enseñó. Y enseñar la sana doctrina implica también enseñar lo que está Pablo a punto de indicarle, ya que el Evangelio también tiene implicancias en la vida práctica, en la conducta del cristiano, del creyente. Y eso es lo que Pablo está desafiando a Tito, a enseñarle a estos cretenses a vivir de acuerdo a esta nueva vida que el Señor les ha regalado. Y podemos ver 4 características de los ancianos. Quiero que vayamos una por una. 4 características de los ancianos. Sobrios, templados o moderados. Esto hace referencia a moderados respecto al uso del vino, que sean sobrios. Y sirve también para cualquier otra pasión o hábito. Sobrios, templados, moderados. Segundo, dice que sean dignos, es decir, que sean serios, respetables, dueños de sí mismos, con dominio propio, hombres de juicio, que sepan refrenarse, gobernarse, que sepan gobernar su lengua, ¿verdad? Que sepan gobernar sus instintos y sus bajas pasiones. Es lo que está hablando Pablo, que anime a los cretenses. Tercero, prudentes o de buen juicio, que sepan evaluar bien cómo conducen sus vidas, con moderación, con responsabilidad, que tomen decisiones sabias en sus vidas, en cómo manejan su dinero, en muchas cosas. Y 4, sanos. Pero aquí se está refiriendo a que sean sanos espiritualmente, llenos de salud moral y espiritual, ¿verdad? Esta sanidad o santidad debe manifestarse en la fe, en la verdad revelada, en el amor al prójimo, a Dios y al prójimo, y en la perseverancia. Entonces, la nueva vida que que el Señor nos ha regalado, esta nueva vida como hijos de Dios, como discípulos suyos, implica para nosotros abandonar ciertos hábitos
que pertenecen a nuestra antigua manera de vivir y revestirnos ahora, ¿verdad?, de este nuevo estilo de vivir. Un cambio de hábito, como en la película, ¿verdad? Cambio de hábito, cambiarse, sacarse, vestirse de una cosa y revestirse de otra, en la metáfora que usa Pablo mismo, ¿verdad? Serios, hombres serios, respetables, de palabra, que sepan conducirse en sus relaciones, que establezcan relaciones de respeto con otros, con los demás, de buen trato. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No hombres chuecos que dicen que sí y después no cumplen. ¿Okay? Ser prudentes, tener moderación, refrenar nuestras pasiones en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos. El Señor nos conoce todo, ¿verdad? En la forma en que hablamos, en la forma en que usamos nuestra lengua, en la forma en que usamos nuestras palabras. La Biblia habla mucho de eso, ¿verdad? Podemos usar nuestras palabras para bendecir o para destruir y maldecir. En la forma en que bebemos, me refiero en la forma en que nos relacionamos con el alcohol, ¿verdad? En la forma en que nos relacionamos con el sexo opuesto, también. El Señor nos pide toda pureza en ese ámbito. En la forma en que manejamos nuestro dinero con prudencia, con sabiduría, con mayordomía, para honrarle a Él, para bendecir a otros. En la forma en que conducimos. ¿Cómo eres cuando te subes al auto? Hay personas que cuando se ponen a un volante cambian, ¿verdad? Es otra cosa. En la forma en que hacemos negocios. Somos honestos, confiables. O hay una palabra que usamos nosotros, ¿cuál es? Ser trucho para hacer negocio, ¿verdad? Dios está llamando a los cretenses a vivir de una manera, pero ahora que son hijos de Dios, debemos conducirnos de esta otra manera. En la forma en que nos relacionamos con la tecnología. ¿Cómo nos relacionamos con esto? ¿Cuál es el contenido de lo que vemos? ¿Y cuánto el tiempo que le dedicamos, quizás? ¿Verdad? En la forma en que trabajamos. Y un largo etcétera. Podría nombrar muchas cosas más. Serios, prudentes, de buen juicio, responsables, hombres responsables, en la forma que tenemos nosotros los hombres de honrar el nombre de nuestro Señor, de honrar a nuestro buen Dios. Y la clave de toda esta lista, de todas estas cosas prácticas, éticas, la clave de eso se expresa en el verso 2. Y en la cuarta indicación, cuando él dice que los hombres, los ancianos, debemos ser sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Esto es sanidad espiritual. ¿Dónde ir a buscar ese poder para ser hombres rectos, respetables, sabios y prudentes? ¿De dónde sacar esa fuerza, esa constancia, verdad? ¿Cómo se cultiva esta sanidad espiritual que se ve reflejada en nuestro actuar? Bueno, se cultiva yendo a la palabra de Dios, en primer lugar. Leyendo la palabra de Dios, leyendo todo el consejo de Dios para nuestras vidas, escudriñándola, estudiándola regularmente, yendo a ella, llenándonos de Cristo a través de la palabra, aprendiendo de ella, leyendo buenos libros también, ¿por qué no? Por supuesto, libros que nos conducen a Cristo, que nos llevan a la palabra. Esta sanidad espiritual se cultiva también yendo a las rodillas, queridos hermanos, orando al Señor, teniendo tiempo de intimidad con el Señor, procurando buscarle, buscar su presencia, siendo honestos con el Señor. ¿Quiénes de los que están acá quizás hacemos ese ejercicio de ser honesto, con decirle, Señor, esto me molesta, esto no me gusta, pero pedirle al Señor, dame fuerza, coloca el espíritu y el corazón de Cristo en mí para poder
sobrellevarlo y poder llevarlo a cada área de nuestras vidas. Y esta sanidad espiritual se cultiva también juntándose con otros, viviendo tu fe en compañerismo con otros, viviendo el compañerismo. Se crece juntos. Es mucho más fácil orar al estar con otros que quizás estando solos. Es mucho más fácil ir a la palabra y reflexionar en ella acompañado de otros, en una relación de discipulado, donde mutuamente podemos animarnos. Si uno de ellos está decaído, el otro lo anima, se animan mutuamente con el Evangelio, se exhortan y nos recordamos la identidad y el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Esa es la manera que tenemos, esa es la opción que el Señor nos da para que podamos perseverar en estas cosas. El Señor nos pide ser prudentes, ser sobrios, ser sabios. ¿Cómo podemos hacerlo? Buscándole a través de su palabra, orando y también juntándonos con otro para buscarle juntos. De esa manera procuraremos ser sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. ¿Amén? Amén. ¿Están conmigo todavía? ¿Están ahí? Sí, muy bien, gracias al Señor. Ahora les toca a las ancianas. Afírmense, cabrita, afírmense. Recordemos que Pablo le está hablando a un contexto donde reinaban los malos hábitos. ¿Sí? Los cretenses eran glotones, mentirosos y mal hablados. Y Pablo está animando a Tito a enseñar a esta nueva comunidad que la nueva vida que ellos recibieron en Cristo debe verse reflejada también en la manera de vivir. Es decir, si tú recibiste a Cristo, no puedes seguir hablando de la misma manera en que hablabas antes. Si tú recibiste a Cristo, no puedes seguir viviendo la misma vida que vivías antes. ¿Cómo luce la manera de vivir de una mujer que ha nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Y también tiene 4 indicaciones acá el pasaje. Y me gustaría también ir una por una. Primero, reverentes en su comportamiento. ¿Ya? Esto es paralelo a lo que quizás nos dice a los hombres. Esto se parece mucho a ser sobrios, dignos y prudentes. Reverentes en su comportamiento. Teniendo un comportamiento que dé un buen testimonio a otros, que refleje, ¿verdad?, esta nueva vida que el Señor te ha regalado. No calumniadoras. Dicen que las mujeres son más buenas para el pelambre que los hombres. No están de acuerdo. Ya, yo sabía que iban a reaccionar. Los hombres son igual de cagüineros, ¿no? Peor, dice la... Bueno, lo cierto, queridos hermanos, no nos peleemos. Lo cierto es que es algo que quizás todos debemos tomar, ¿verdad? No calumniadores, no hablar mal del otro cuando el otro no está presente, ¿verdad? El chisme es un verdadero cáncer para cualquier institución humana, para una iglesia, para un colegio, cualquier lugar. El chisme es realmente nefasto. Y el Señor nos manda a refrenar, a gobernar nuestra lengua, y no que nuestra lengua nos gobierne a nosotros, ¿verdad? Tercero, no esclavas del mucho vino. ¿Cómo andamos por casa en esto? Esto está muy relacionado con lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando a los hombres les dice que deben conducirse con moderación y refrenar nuestras propias pasiones. Tiene que ver con eso. A algunos les pasará con el alcohol, a otros les pasará con otra cosa. Como decía, cuando estás al volante quizás es la forma en que tú tienes de no refrenarte y de no moderarte, ¿verdad? Cuarto, maestras de lo que es excelente, de lo que es bueno, que enseñen a las más jóvenes a ser amantes de sus maridos, que amen a sus hijos, dueñas de sus casas, hacendosas, amables y sujetas a sus esposos. Está difícil esto, ¿verdad? Porque quizá mirado
mirado con los ojos de personas del siglo XXI, ser dueña de casa, hacendosa y sujeta a su marido, quizá a muchas les puede resultar un insulto, prácticamente, ¿verdad? Cuando los medios y el ambiente lo que nos dicen es que el valor como mujer lo vas a encontrar fuera de tu casa y no dentro de ella. El valor como mujer lo vas a encontrar en el campo laboral, en el campo social, en el campo político, en el ámbito de lo público, realizándote fuera de tu casa. Pero lo cierto, dicho sea de paso y hago como un paréntesis, tu valor como mujer no está dado por el éxito que tú tengas ni dentro de la casa ni fuera de la casa. Tu valor como mujer no está dado por el éxito que tú tengas en el ámbito laboral, afuera de tu casa, ni tampoco dentro en tu rol de madre, esposa o dueña de casa. Tu valor está dado por otra cosa. Tu valor como mujer está dado por el hecho de que Cristo te rescató de una vida sin sentido, te hizo su hija y te dio una nueva identidad. Ahí está el valor. Y está en el hecho que Él te diseñó como mujer también con características y fortaleza de ser una mujer creada por Dios para Él. Tú vales porque Cristo vive en ti y porque, como dice Pablo a los Colosenses, tu vida está escondida en Cristo, es decir, tu vida está en Cristo. Y ahí está el valor de la mujer. No tengo aquí todo el espacio, ¿verdad? Todo el tiempo para extenderme y desarrollar el tema, ¿verdad? Un tema largo, pero quisiera recomendarles un libro, fíjense, que es este. Adornadas, de Nancy DeMoss. Adornadas. Que todo el libro trata con detención, de una manera práctica, las implicancias de Tito II para la mujer hoy día. ¿Ya? El ministerio de la mujer en el hogar, la sumisión. Cada capítulo habla de eso, así que quizás puede ser una buena recomendación para lo que queda del verano, quizás pensar en leerlo con otra mujer y así ir, tiene lectura bíblica, tiene estudio bíblico. ¿Cómo se aplica esta enseñanza y esta doctrina a la mujer de hoy día? Como decía, quizás no me puedo extender todo lo que podría extenderme de esto. Sin embargo, hay un punto que quizás puede resumir de cierto modo la enseñanza de Pablo hacia la mujer en este punto, y que es el concepto de la sumisión bíblica. La sumisión. Ser sumiso, someterse, hoy día no es muy popular, ¿o sí? No, ¿verdad? Y pensar en que la mujer debe someterse a su esposo, mucho menos, mucho menos. Lo que la lleva hoy es ser empoderado, empoderada, ¿verdad? Insurrexo, rebelarse en contra del orden. Eso es lo que la lleva. Y en gran medida, quizás esto se debe a que muchas veces nuestra experiencia con la autoridad es una mala experiencia. Una mala experiencia que quizás tú tuviste en el pasado, un padre abusivo, autoritario, un padre ausente, que te lleva naturalmente a rebelarte en contra de cualquier cosa que sea una autoridad para ti, o frente a un jefe autoritario. Y esto, por lo tanto, nos lleva a menospreciar la autoridad, a darle una connotación negativa ya a la palabra autoridad, a verla como algo malo. Entonces, nuestra reacción frente a la autoridad es de rechazo. Pensar que debo someterme ya de por sí genera un rechazo. Pero escucha bien lo que te quiero decir en esta mañana. La sumisión
bíblica es sumisión a la amorosa autoridad de nuestro Padre Celestial, que nos amó de una manera sin precedentes, enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. No sé si hay otro Padre, otro Rey, otra autoridad que nos haya amado tanto y de esta manera. ¿Ok? Por lo tanto, Dios nos llama a someternos a Él porque Él es soberano y porque Él es el Rey de Reyes. Estamos dando a Él lo que en realidad Él se merece. Y ese sometimiento a su autoridad se lleva a cabo o se traduce bíblicamente, y digo bíblicamente porque la Biblia lo demanda, en someternos a otras personas o instituciones. ¿Sí? Se ve reflejado de esa manera. A los hijos, Dios llama en su palabra a someterse a sus padres, ¿verdad? A los esclavos o trabajadores les llama a someterse a sus amos. A todos se nos manda a someternos a nuestras autoridades civiles. Y a las mujeres se les llama a someterse a sus esposos. Y con respecto al sometimiento a los esposos, Pablo habla también de esto en Efesios 5. Quizás los que tengan ahí su Biblia abierta, los que tengan quizás su dispositivo, quizás pueden buscar el pasaje. Efesios 5 nos puede dar luz quizás para poder entender de mejor manera este concepto del sometimiento bíblico. Fíjense que en el versículo 22, Pablo le habla a las mujeres y les dice, en el versículo 22 le habla a las mujeres. Ahí les manda que tienen que someterse a sus esposos. Pero en el versículo 21, es decir, un versículo antes, Pablo dice, someteos unos a otros en el Señor. En la versión NBI dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces es interesante aquí advertir esto, ¿verdad? Que en un sentido todos debemos someternos unos a otros en cuanto todos debemos someternos a Cristo y a su palabra. ¿Ya? Todos debemos estar sometidos a Cristo, que es el Rey de la Iglesia y es el Rey de cada una de nuestras vidas. Nuestro sometimiento es ante Él en primer lugar. Y en el orden que Dios establece en la familia, instruye a las mujeres a someterse a su esposo, estoy en Efesios 5, de la misma manera que la iglesia, es decir, nosotros, debemos someternos a Cristo, que es la cabeza de todo. También dice eso Efesios 5, que es la cabeza de todo. Entonces, ¿cuál es este tipo de sumisión que Dios está hablando? ¿Cuál es este tipo de sumisión que Dios está hablando? Y especialmente para la mujer, que es lo que estamos hoy día tratando puntualmente. En primer lugar, no es una sumisión esclavizante que en el fondo inhiba a la mujer, que no le permita salir de su casa, que no le permita desarrollarse y que la obligue a quedarse callada y que tenga que renunciar a todas las oportunidades de desarrollar sus dones e intereses. No es ese tipo, estoy diciendo como algo que no debe ser, ¿verdad? ¿Se está entendiendo eso? No, es una sumisión en el Señor que le permite, bajo el diseño y voluntad de Dios, desempeñar de mejor manera la labor, el rol que Dios ha llamado a la mujer en la familia, en la iglesia y en la sociedad. ¿Sí?
No tengo el espacio quizás para explicar tan detalladamente, bueno, cómo se traduciría en el día a día. Quizás puede ser un motivo de una conversación más larga, qué sé yo. Pero nuestra sumisión es en el Señor. Un segundo elemento que nos puede ayudar a seguir reflexionando es que podamos distinguir bíblicamente dos tipos de autoridad. Dos tipos de autoridad. Uno, la autoridad absoluta, y la segunda, la autoridad relativa. Y les voy a explicar. La autoridad absoluta es aquella que solo Dios ejerce. Cualquier otro tipo de autoridad es una autoridad relativa. La autoridad absoluta es aquella que solo Dios ejerce. Nuestro sometimiento a Dios es absoluto. Él es la autoridad suprema a la cual nosotros nos tenemos que someter, que está expresada en su palabra y que un día tendremos que rendir cuenta frente a Él. Esa es una autoridad absoluta frente al juez de la historia. Todas las otras autoridades, la del jefe, la de los padres, la del esposo, la de las autoridades civiles, es relativa. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que yo me someto a mi esposo, que es la autoridad que estamos viendo puntualmente, en cuanto este sometimiento no contradiga la palabra de Dios. Y eso se aplica también a otro tipo. Porque si tu esposo o tu jefe, por sacarlo de ese, si tu jefe te pide algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿tú debes obedecerle? No, ¿verdad? Porque va en contra de tu primera lealtad. Mi primer sometimiento es a Dios, a su palabra, a su autoridad. Y sin embargo, nosotros podemos someternos a estas otras autoridades que Dios nos manda, a estas autoridades que Él nos ordena, por causa de nuestro sometimiento al Señor. Porque mi autoridad a esa, porque mi sometimiento a esa autoridad terrenal, ¿verdad? Es por mi sometimiento finalmente al Señor, que es la cabeza de todo. Con esto termino. Lo último. El mandato del Señor es a las mujeres a someterse a sus esposos. El Señor no nos manda ni nos da permiso a nosotros los hombres a someter a nuestras esposas. Jamás. Nunca. El llamado es a la mujer a someterse, pero nosotros no tenemos permiso ni el llamado a someter a nuestras esposas. El mandato que sí nos da el Señor a nosotros los esposos es a amarlas y servirlas sacrificialmente como Cristo amó a su iglesia. Y vaya que es difícil eso. Así que, ¿a quién no se somete a una autoridad que ama y se entrega así, como Cristo se entregó, ¿verdad? Con ese amor sacrificial por nosotros, paciente, ¿verdad? Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Oremos al Señor, demos gracias por su palabra y que Él nos enseñe, que Él nos inste con su Espíritu Santo a vivir de una manera digna del llamado que Él nos ha hecho. Él nos ha dado una nueva vida y hoy día somos nuevas criaturas. Y por lo tanto eso también tiene que verse reflejado en nuestra conducta y en nuestra manera de hablar. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por Cristo revelado. Te damos gracias por la sana doctrina que está en tu palabra, Señor. Gracias por esta carta a Tito. Señor, y es tan que siento que quedamos tan al debe, Señor. Yo en mi propia vida, Señor, siento que quedo tan al debe.
pero recurrimos, Señor, en esta hora. Acudimos, Señor, a tu misericordia y a tu gracia para que tú nos des todo aquello que necesitamos, Señor. Sabiduría, poder de tu Espíritu Santo para vivir, para conducirnos de una manera, Señor, que te honre a ti. Señor, nosotros somos como esos hermanos cretenses, Señor, con un corazón, Señor, quizás con muchas cosas de nuestra antigua manera de vivir. Mentira, envidia, Señor, eh, ego, no sé, orgullo, tantas cosas, Señor, pero que tú puedes ir cambiando con el poder de tu Santo Espíritu y transformándonos, Señor, con el poder de tu Evangelio. Así que ayúdanos, Señor. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta exhortación, gracias por animarnos, gracias por recordarnos, Señor, y danos el poder que necesitamos, Señor, de tu Evangelio en nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, querido hermano. Que el Señor les bendiga.